Gloria a Dios. Amén. Así como están, escuchen la palabra. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Vamos a ver, hermanos, algunas características de David, el rey David como padre, tratando de darles a los papás en este día una enseñanza que sale de la Biblia, que tiene las mejores reflexiones para ser mejores en todos los ámbitos de la vida. David como padre nos da lecciones de una paternidad que es imperfecta. No hay padres perfectos, pero Dios, a través de los padres imperfectos, obra y permite que se conduzcan hogares. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, y como que ahí hay una paradoja. Por una parte es imperfecto, pero por otra parte tiene el corazón de Dios, como el corazón de Dios. Como que eso no encaja en nuestro entendimiento, porque estaríamos diciendo entonces que el corazón de Dios no es perfecto, ¿verdad? Pero no es eso lo que realmente se dice cuando David tenía un corazón conforme al de Dios. Su vida familiar estuvo marcada por conflictos, por errores y consecuencias graves. Y creo que es la historia de todo padre, de toda familia. Todas las familias tenemos esos sellos, esas marcas de la vida que son consecuencia de la maldad, del pecado que hay en la vida del ser humano. Pero a través de David podemos aprender que ser exitoso en lo espiritual o en lo público no garantiza el éxito en la familia o en la vida. No es una garantía ser muy espiritual para no cometer errores. No es una garantía ser exitoso en la vida, ser grandes empresarios, ser grandes intelectuales, ¿verdad? Y no tener efectos desastrosos en las vidas familiares. La historia está llena de hombres muy ilustres, muy elocuentes, pero que fueron incapaces de formar una familia, de conducir familias. Y eso, la historia está llena de hombres así, pero que en su vida pues han hecho aportes a la vida muy buenos, que aquellos que estamos aprendiendo, ¿verdad?, podemos evitar cometer los errores que muchos cometieron antes de nosotros, y de esa manera pudiéramos aprovechar algo. Por ejemplo, de las imperfecciones de David podemos ver también sus fortalezas como padre. Los padres tenemos unas fortalezas que no las tiene ninguna persona. Y yo veo que David tiene la fortaleza, tiene la capacidad de reconocer su pecado. Algo que muchos adolecen de esa capacidad de reconocer que somos pecadores. Y por el hecho de ser pecadores ya somos imperfectos, somos padres imperfectos, ¿verdad? Y luchamos con esas imperfecciones de la vida. Pero otra cosa que tiene David en sus fortalezas es la capacidad de humillarse. La capacidad de humillarse, de reconocer
y de humillarse y buscar el perdón y la misericordia de Dios. Algo que a muchos nos puede fallar esa parte, ¿verdad? De no tener la capacidad de ser humilde, de humillarse, porque pues a veces uno tiene que pedirle perdón a los hijos y a veces el orgullo gana, ¿verdad? Y dice, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón a mi hijo? ¿Verdad? Bueno, cuando el padre es humilde y es capaz de humillarse ante un hijo, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué, hijo? Pues no he sido el mejor papá, yo sé que me he equivocado contigo, etcétera, etcétera. Perdóname. Y eso es una fortaleza cuando alguien lo hace. Cuando alguien no lo hace, ya pone una barrera, ¿verdad? Que lejos de unir, separa. David, dentro de sus fortalezas, tenía una devoción por Dios muy grande. Para David, Dios era su delicia. Al contemplar la creación, la naturaleza, David siempre en sus salmos deja claro que la devoción de David en la vida era Dios. Y en todas sus flaquezas de ser humano y como padre, pudo influenciar a sus hijos esa devoción. Pudo sobresalir la devoción por Dios que las imperfecciones. Y era la forma en la que David pudo transmitir el conocimiento de Dios a Salomón. Por eso Salomón caminó con el ejemplo de su padre y tomó la estafeta que le heredaba a su padre en su reino. Porque David logró transmitirle a Salomón, su hijo, el conocimiento, la devoción, decirle a su hijo, mira hijo, lo más importante en esta vida es que tú aprendas a adorar a Dios en todo tiempo. Es que tú tomes a Dios en cuenta primero antes que tomar una decisión como rey. Es que lo busques y le pidas sabiduría. Toda esa influencia la absorbió Salomón de un padre imperfecto. Y David fue un buen rey. Salomón fue un rey muy bueno. Y además de todo eso, dedicó los recursos y sus planes para el templo que Salomón construiría. Le dejó una herencia, le dejó los planes, el proyecto para que Salomón construyera el templo. Y Dios, dice la Biblia, que Dios no le concedió a David el privilegio de construir el templo porque sus manos estaban contaminadas de sangre. Porque David fue un rey que conquistó mucho territorio, donde gobernaba, reinaba, y eso trajo prosperidad a Israel y trajo paz en el mundo de aquel entonces. Y es ahí como lo que recibe Salomón. David oró y bendijo a sus hijos. ¿Cuántos padres hacen eso hoy en día? Oró y bendijo a sus hijos. Era una práctica de David. Así como Job oraba por sus hijos, por si hubieran cometido pecado, Job oraba todos los días por sus hijos. Creo yo que esta práctica es algo que los padres debemos de tener siempre presente. Orar por los hijos, orar por los hijos, orar. Y bendecirlos, no maldecirlos. Bendecirlos y no maldecirlos. Porque a veces dentro de los errores que cometemos es maldecir a los hijos cuando les expresamos palabras
que no debieran salir de nuestra boca. Otra cosa que tuvo David muy importante, el deseo de restaurarse, el deseo de restaurarse, el deseo de corregir, el deseo de componer el error de su vida. Y a pesar de su pecado, David buscó el perdón y mantuvo su relación con Dios, lo que influenció en su familia espiritualmente. Muchas veces, hermanos, nosotros en este tiempo nos desanimamos por los errores que cometemos, por los pecados que cometemos, y dejamos de seguir cultivando la relación con Dios. Y eso hace que las cosas empeoren la condición en una familia. Pero David no hizo eso. David, usted lee el Salmo 51 y ahí va a ver el corazón que él tenía. Ahí va a entender por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Una capacidad enorme de reconocer: yo he fallado, yo he pecado contra ti, yo me he rebelado, Señor, yo, perdóname, lávame, límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio. Y ahí usted va a ver la capacidad de un hombre que sí comete pecado, pero tiene la capacidad de reconocer y la capacidad de humillarse donde va a resolver el problema. Y la Biblia dice textualmente que Dios le dijo: eres perdonado, te perdono tu pecado. Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias. ¿Sí? Y esas son las situaciones que el pecado que cometió David le trajo consecuencias. Y dentro de las debilidades que tenía David como padre está la falta de disciplina y la falta de corrección. No confrontó ni disciplinó adecuadamente a sus hijos. Sobre Adonías, por ejemplo, fue permisivo y llevó al caos familiar y a la rebelión en la familia, en los hijos. Estos son los problemas que resultan de una paternidad permisiva, de una paternidad que no corrige, que no enseña, que no educa, que no disciplina. Y fue por eso que en la familia de David hubo muchos problemas, hubo un caos muy serio. David tuvo su parcialidad y fue pasivo en su proceder. Cuando Adonías, cuando Absalón se rebelaba contra su reino y querían usurpar el reino, cuando Adonías se proclamaba rey y él ya era un rey viejo, ya un rey viejito, ¿verdad? Oía los disturbios, oía que Adonías por ahí lo proclamaban rey y se hacía pasar como rey. Y el rey fue pasivo. Le tuvieron que decir: ¿ya no te das cuenta de lo que anda haciendo tu hijo Adonías? Te anda diciendo que él ya es rey, andan diciendo que tú ya lo declaraste rey. Y le dijeron: ya nombra a tu sucesor, ya nombra al que vas a dejar como rey. Y entonces fue cuando David dejó su pasividad Muchas veces oímos rumores de nuestros hijos, oímos runrunes de que nuestros hijos no andan bien y nosotros somos muy pasivos. O nosotros llegamos a pensar: no, mi hijo no puede hacer eso.
Pero ahí andaba Adonías proclamándose rey. Y el papá, pasivo, no le daba importancia. Esa es una de las características de los padres hoy en día. Ser pasivos, y cuando los runrunes están ahí de la conducta de nuestros hijos, no hacemos lo que debemos de hacer. Y eso trae consecuencias muy, muy graves. Y ya cuando David se ve acorralado y ya avanzado de edad, fue cuando declaró: Salomón mi hijo es el nuevo rey. Y le traen el asno o la mula y le preparan todo el carruaje y salen por todo el reino declarando: Salomón es el sucesor, Salomón es el rey de Israel. Y todo el pueblo aceptó, todo el pueblo reconoció a Salomón. ¿Por qué? Porque el padre le había pasado la estafeta a su hijo. Pero el otro que se proclamaba, pues estaba queriendo usurpar el reino, estaba queriendo hacer a un lado a su padre. Y eso no es ningún privilegio, ninguna honra, usurpar la autoridad de un papá o menospreciarla o hacerlo a un lado o no tomarlo en cuenta. Muchos hijos no toman en cuenta a los padres porque los consideran anticuados, los consideran con ideas arcaicas, los consideran así. Y qué equivocados están los hijos que no toman en cuenta a sus papás para decisiones tan importantes en la vida, decisiones en las que depende el futuro de su vida, el futuro de una buena relación, del futuro de una buena familia. Depende mucho de un buen consejo del padre. Por eso las consecuencias de su propio pecado trajo asesinatos, rebeldía, problemas profundos en la familia. El juicio de Dios fue claro: la espada no se apartará de tu casa. Yo te perdono, David, perdono tu pecado, pero la espada no se apartará de tu casa. O sea, hermanos, la misericordia de Dios es grande cuando los perdona, pero las consecuencias Dios no nos las quita. Dios dice: vas a tener que lidiar con eso toda tu vida. Vas a tener que batallar toda la vida con este problema que ocasionó tu pecado. Pero yo te he perdonado. Pero esto es como el alcohólico, pues, algo parecido. El alcohólico le dices: te hace daño tomar, y no hace caso. No hace caso. Te vas a enfermar del hígado, y no hace caso. Y ya cuando el alcohólico tiene todo el hígado destrozado, que tiene cirrosis, y se acabó. No tienes nada que hacer porque ya tienes cáncer en el hígado. Y lo que te espera enseguida es la muerte. Las consecuencias de vivir la vida de alcoholismo, de drogadicción, de momento pues la gente se siente bien, se siente que anda en las nubes, se siente que todo lo puede. Pero las consecuencias de eso es vivir una vida de enfermedad, una vida de baja calidad, y muchas veces morir solo, sin familia y sin hijos, porque son las consecuencias. Muchos de nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios ya con los efectos de una mala paternidad, como dice el himno que cantaba el hermano Sayas:
arrastré a mi familia hasta más no poder. Destruimos a hijos, destruimos esposas, destruimos la familia. Y en ese estado nos encontró Dios a muchos de nosotros. Y Dios nos perdona. Claro que Dios nos perdona. Claro que Dios nos restaura. Y en muchos casos hemos visto cómo Dios, cuando restaura a un padre que corrige su vida y se entrega a Cristo y es transformado por la palabra del Señor, muchas veces la familia reconsidera y se restaura la familia, y entonces toda la familia viene a Cristo y son una familia restaurada por la gracia bendita de nuestro Señor. Pero muchas veces los daños son irreversibles. Muchas veces no hay nada que hacer. Y muchas veces está el compromiso de manutención y el hecho, hermano, de que uno se convierta a Cristo, pero en la otra vida uno dejó como Gabino Barreras hijos por aquí, hijos por allá. Eso no te quita la responsabilidad. Venir a Cristo y que el Señor te perdone todo eso no te quita la obligación de manutención de los hijos que están por ahí. Por eso muchas veces está uno en la iglesia y hay alguien con esas características y la gente viene y le reclama. Los hijos reclaman y tienen todo el derecho. Y eso, y déjame decirle que Dios no lo va a librar de eso. Son consecuencias de su vida anterior. Dios no lo va a librar de eso. La persona tiene que enfrentar. Dios lo perdonó, sí, usted es salvo por gracia y Dios lo perdonó, pero las consecuencias usted las tiene que enfrentar. Paz de Cristo. Usted tiene que enfrentar las consecuencias y tiene que hacerle frente. Nunca reniegue, nunca diga, no, es que ya a mí Dios no me perdonó. Sí, Dios le perdonó, pero no le quita la responsabilidad de ver por sus hijos. Estén donde estén, aunque no diga amén. Sí, no, pues que suave, ¿verdad? Viene uno al camino de Dios y ya, Señor, me quitó toda carga, toda responsabilidad y no, la Biblia no dice eso. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice, del compromiso, cuando Dios perdona, cuando Dios restaura. Dios te perdona, sí, pero las consecuencias de lo que hiciste. Por eso un día una persona que había delinquido, que había andado haciendo cosas muy terribles, se convirtió a Cristo y sabía que la justicia lo buscaba, sabía que la ley andaba detrás de él. Hermano, la obra que Dios hizo en esa persona fue tan profunda en su alma que él fue transformado. Y una vez que él fue transformado, fue y se entregó a la autoridad y le dijo, aquí estoy, quiero pagar lo que hice. ¿Usted se animaría a hacer algo así? Bueno, va a depender, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó con ese hermano? Que estuvo en la cárcel un tiempo muy cortito y el juez le perdonó y salió libre. ¿Por qué? Porque Dios dice, la autoridad dice, bueno, este hombre, de veras que Dios lo cambió, de veras que, porque fue y se presentó, dijo, no conocía, todo lo que yo hice fue porque no conocía a Cristo, pero yo conocí a Cristo, Él me transformó y ahora soy diferente y aquí estoy. Quiero pagar lo que debo, quiero pagar lo que hice. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es grande la obra de Dios, es grande. Por eso el Padre exitoso no es el que hace cambios externos. El Padre bendecido y que bendice a sus hijos es el que sufre una transformación desde lo más profundo de su ser. Y eso no es humano, eso es divino. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando transforma el alma de un hombre. Alabado sea el nombre de Cristo.
Zaqueo es otro ejemplo. Zaqueo, antes de conocer a Cristo, pues era un trinquetero de primera, ¿verdad? Por ahí a la gente la extorsionaba, le sacaba dinero, etcétera, etcétera. Y cuando Cristo llegó a su casa y que Zaqueo fue impactado por la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Inmediatamente Zaqueo dijo: maestro, yo voy a pagarle 4 veces a los que les debo. Se los voy a pagar cuadruplicados. Si a alguien le debo 100 pesos, le voy a pagar 500 pesos. Le voy a dar 4 veces más. Y la mitad de todo lo que yo, del dinero que he hecho mal habido, la mitad de todas las tranzas que me aventé, la mitad la voy a dar a los pobres. Hasta entonces, dijo Cristo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué bonito es cuando llega la salvación a la casa. Qué bonito es cuando un padre se pone a cuentas con Dios. Qué bonito es cuando un padre ordena su vida. Qué bonito, qué orgullo de los hijos. Es cierto, mi padre fue, pero ahora mi padre es cambiado. Mi padre es un hijo de Dios. Mi padre ha sido transformado. Mi padre ahora es un siervo de Dios. Mi padre es un hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso los resultados de las paternidades imperfectas son hijos en conflictos, causan mucho dolor y mucha pérdida, causan mucho sufrimiento, lloro, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las lecciones para nosotros, los padres de este tiempo? El pecado personal tiene consecuencias generacionales. O sea, no es un asunto nomás de que pasa una generación. No, hermano, esto trasciende hasta la 4ª generación. El pecado de los padres, dice, alcanzará a los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Todo depende en qué te hayas desenvuelto. Padres que practicaron el culto a la Santa Muerte. Padres que traen tatuado el cuerpo y traen diablos tatuados y traen calaveras. Eso es cargar con maldiciones sobre tu vida y esas no te las quita Dios. Todos los que traen tatuajes y traen cosas de esas deben hacer algo con esos tatuajes. O sea, tienen que ir con el tatuador y decirle: bórrale esa calavera, borra ese diablo, a ver qué pones ahí, una flor o a ver qué pones. Porque la piel ya no te la puedes cortar, pero sí necesitas borrarte esas imágenes diabólicas, símbolos satánicos. Necesitas borrártelo porque el diablo te va a terminar devorando. El diablo va a terminar devorándote porque eso es un pacto satánico, aunque no hayas hecho tú eso. El hecho de tatuarte está diciendo: yo pertenezco a esto. Y es tan común hoy en día ver todo este tipo de cosas. Mas sin embargo, los errores, hermanos, traen consecuencias. Dios puede redimir. Por eso las decisiones de hoy pueden afectar a los hijos el día de mañana. Imagínense los padres que han tenido en sus casas altares a la muerte, a la Santa Muerte. Y que los niños de 1 año, 2, 3 años ven todo eso. Participan de esos cultos, de esos hermanos tienen consecuencias graves. De hecho, las personas que viven en la delincuencia a alto nivel, sicarios, etcétera, son gente que vive en esa línea. Personas que están alineadas a esos cultos de pecado, de muerte, satánicos. Y obviamente, hermano, que eso es terrible. Eso es terrible. Por eso, aún con errores,
Dios puede redimir. Aún puede venir una persona aquí a la iglesia con ese tipo de historial o algo más terrible. Puede venir, claro que sí. Pero aquí hay un Cristo de poder. Hay el Espíritu Santo, que es el que puede transformar el alma de una persona. Porque no hay hombre en toda la tierra, no hay religión, no hay filosofía, no hay terapia que pueda sacar a una persona de ese lugar. Solo el poder del Espíritu Santo tiene el poder, la capacidad de transformar la vida de las personas de lo más profundo de su corazón. Dale el aplauso a la gloria del Señor. Repita conmigo: Dios no busca padres perfectos. Dios busca padres humildes y arrepentidos. Otra vez: Dios busca padres arrepentidos y humildes. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir: ese padre soy yo? Humilde, arrepentido de lo que fui, pero humilde y sencillo para buscar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero su paternidad fue imperfecta. Algo paradójico. David, repite conmigo: David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un padre imperfecto. Sus errores sirven como advertencia. Repita: sus errores me sirven como advertencia, pero su arrepentimiento, a ver, repita: pero su arrepentimiento me sirve como esperanza. Tengo esperanza. Tengo esperanza en que Dios me puede restaurar. Tengo esperanza en que Dios me puede transformar. Aleluya, tengo esperanza. La paternidad, hermanos, amigos, requiere intencionalidad, no solo amor. Es intencional. Requiere que nosotros intencionalmente hagamos el rol y cumplamos con ese rol. Hoy en día hay un fenómeno, podemos decirlo así, donde la mujer se siente o la han sobreempoderado. La mujer sobreempoderada ha minimizado la paternidad del hombre. Y tristemente, ¿verdad?, muchas mujeres luchan por esos derechos y es una de las ramas de la ideología de los últimos tiempos. El empoderamiento de la mujer, donde la mujer pues está en los lugares donde nunca había estado. La mujer hoy es presidenta de la República de México. ¿Cuándo había sucedido eso en la historia? Nunca. Entonces vemos a la mujer en muchos lugares y qué bueno. El problema no es ese. El problema es que la mujer quiere ver al hombre como un ratoncito chiquito. Y eso no es sano, ni ha sido sano, ni será saludable. El hombre sigue siendo cabeza puesta por Dios. Con todas las imperfecciones que podamos tener, el hombre Dios lo coronó de privilegios
muy especiales. Por eso no solo es el amor, por eso se predica mucho del amor y la bandera de las ideologías es el amor, pero ellos están hablando de un amor erótico. Porque la palabra amor tiene algunas acepciones. Cuando le dice Cristo a Pedro, ¿me amas? Cristo le habla, según la raíz del verbo griego, el amor ágape, que quiere decir un amor incondicional, un amor que se sacrifica sin esperar nada a cambio. Y cuando Pedro le responde, sí te amo, según la raíz de la palabra, en la respuesta de Pedro es filia, el amor fraternal, el amor de un amigo, el amor de un hermano. Cristo le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí? Etcétera. Y Pedro le decía, sí, te amo, como un amigo, como un hermano. Y entonces existe la otra palabra, eros, para hablar del amor, eros. Y el eros tiene que ver con todo lo erótico, que es lo que se está privilegiando hoy en día, que de ahí viene el hedonismo, donde la gente solo vive para el placer y por los placeres. Eros. Por eso, cuando se habla del amor en la sociedad, la gente piensa en el amor erótico. Por eso surgen todo tipo de relaciones de homosexuales, lesbianismo, el poliamor, que se habla mucho en los círculos del poliamor. O sea, esas son puras cosas que la gente inventa. La gente que no tiene a Dios en su vida, que tiene vacíos en sus corazones, ¿verdad? A todo le quieren llamar amor. Hermano, amar no es suficiente. Si no hay corrección, si no hay límites y presencia activa de una figura, hermano, que revele el corazón de Dios, aunque sea imperfecto, pero que revele en su esencia el corazón del Padre de padres. Por eso Cristo dijo, no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, porque solo hay un Padre y nuestro Padre es Dios. Entonces el mejor modelo de paternidad que tenemos es Dios. Por eso dijo el Señor, cuando tú ores, debes decir, Padre nuestro, Padre mío. A Israel y su gente de a caballo, decía Eliseo cuando Elías iba ascendiendo en el carruaje de fuego, decía Eliseo, Padre mío, porque sentía que se iba su mentor, se iba su guiador, se iba el que lo educaba, se iba el que lo sustentaba y gritaba, Padre mío, Padre mío. Por eso duele mucho cuando un padre se va en esta vida. Duele mucho cuando el padre estuvo presente, cuando el padre estuvo al pendiente, educando y corrigiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Repita conmigo, amar no es suficiente. El amor de un padre es distinto. Repita conmigo. El amor de un padre es distinto. Dicen que no hay amor como el de mamá. ¿Lo ha oído? Y dicen que lo más parecido al amor de Dios es el amor de papá. Es el amor de mamá. Es lo más parecido al amor de Dios. Pero creo yo difiero de eso. Creo yo que lo más parecido al amor de Dios es el amor de un padre. El amor de papá.
Porque el amor de papá es distinto. No más que nosotros creemos que amor es abrazo y apapacho y becho y becho. Dice, ay, cómo lo aman. Ay, mira cómo se aman. No necesariamente eso es amor. El amor de papá a veces es frío, callado, casi siempre, pero presente en cada sacrificio, en cada paso firme que se da. A veces así es el amor de Dios. A veces tú sientes que Dios no te ama. A veces sientes que papá te ama porque nunca te dice te amo, porque nunca te abraza o nunca te abrazó. Pero papá siempre ha estado presente, se ha sacrificado por ti siempre. Y así es Dios. A veces Dios no hace notoria su presencia. A veces Dios no nos escucha, la oración no nos la contesta. A veces sentimos frío, a veces sentimos como que Dios no nos ama. A veces sentimos distante. Aleluya. Pero así es el amor de un padre. Y así es Dios también. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero creo que lo más preciado, lo más parecido al amor de Dios es el amor de un padre. Es un amor que no se mide con palabras. A ver, repita conmigo. El amor de papá no se mide por palabras. Papá no siempre dice te quiero, te amo. En su silencio, en su mirada, en su sudor, en su frente, te dice cuánto te ama, cuánto le importas. Pero nosotros no leemos eso. Su amor no se expresa con abrazos constantes ni palabras dulces, sino en las noches de desvelo. Le debes verlo en las preocupaciones, esos desvelos, en las preocupaciones que carga sin que nadie lo note. El cansancio que ignoras para seguir adelante siendo tu proveedor. Dicen que el amor de papá es que no es como el de mamá. Pero la verdad es que papá no necesita demostrar su amor con abrazos o con palabras dulces. El amor de papá está en el sacrificio de cada día de trabajo y en las preocupaciones que calla. Y yo digo que el amor de Dios no necesita demostrarse ya más. Porque Dios demostró su amor aún cuando somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Yo creo que esa es la máxima expresión del amor de Dios, de tal manera que el ser humano ya no ocupa que Dios le demuestre más amor, porque ya está expresado el amor máximo en la cruz del Calvario. Cristo por amor murió por nosotros. Papá es el pilar que nunca falla. Aunque se rompa en silencio, papá es quien se va temprano y vuelve tarde, cansado de trabajar. Aunque eso signifique que muchas veces parezca distante, papá es quien te enseña a ser fuerte. Aunque aparezca distante, la verdad es que el amor de papá es un amor diferente, porque es un amor que enseña a crecer,
Es un amor que te enseña a madurar. Es un amor que te enseña a ser fuerte en la vida y a luchar en la vida legítimamente, aleluya, como una persona. Papá no siempre te dice que te quiero, pero su vida entera es un grito que muchos no han alcanzado a oír. La vida entera de ese hombre que es tu padre te grita: te amo, hijo, te amo, hijo, te amo, te quiero, te amo. Pero no entendemos el lenguaje del amor de papá. ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que ha hecho tu papá por ti sin que te des cuenta? ¿Te lo has preguntado honestamente? Porque tal parece que en este tiempo nomás los hijos se le ven los puros defectos de papá, los puros errores, puros, y señalan esto y que el otro, y que no estuviste presente. ¿Y quién te mantuvo toda la vida? ¿Quién te dio que vistieras toda la vida? ¿Quién te dio para la escuela? ¿Quién te dio para que comieras y que no te faltara? ¿Quién? Eso se olvida. Pero hoy te lo estoy recordando de parte de Dios. Así que si hoy consideras que tienes un padre, cambia de actitud para con él. Cambia de actitud y dile por lo menos en esta tarde: gracias, papá, por lo que me has dado en la vida, y perdóname porque no lo había notado. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera orar por todos los papás.